La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con los santos redimidos en la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, quien ofrendó su vida para darnos salvación y vida eterna. La paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones y sus mentes. Saludando a todos los pastores, a los ministros, evangelistas, predicadores, misioneros, a la Iglesia de Cristo Universal, especialmente también a nuestros pastores locales, Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, y al cuerpo de colaboradores de nuestra hermosa familia Ministerio de la Reconciliación. Gracias al Señor por concedernos una oportunidad de llegar hasta ustedes a través de este medio y ser el portavoz de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para proclamar sus misericordias, sus bondades y su plan de salvación a través del evangelio de su gracia. Vamos a entregar este tiempo de oración, de alabanza, de predicación en las manos del Señor, sabiendo que nuestra confianza no está en nuestra experiencia, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento intelectual, sino en Cristo Jesús, que tiene todo el poder para hacer hablar aún a las piedras en su nombre. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por concedernos a través de el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruenta cruz del Calvario, salvación y vida eterna, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos la fe necesaria para acercarnos a ti, haber creído en que tú eres el Salvador y haber propiciado en nosotros la humillación y el quebrantamiento y poder reconocerte que tú eres el único y sabio Dios, el Señor y Salvador nuestro, Señor. Gracias por los amigos que en esta noche se unen a esta transmisión. Es nuestro deseo que tú abras el entendimiento tanto de amigos como de creyentes, tus hijos, para que podamos entender y comprender los propósitos de esta predicación en el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El tema de esta predicación en el día de hoy lleva por título: Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Lo repito, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. El afirmar que Jesucristo es Dios desata controversias, además de que el negar esta verdad fundamental y básica del Evangelio ha dado origen a la creación de numerosas sectas. Si nosotros leemos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. El que no confiesa que Jesucristo, que es Dios, que se manifestó en carne, es un anticristo. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, al hablar de Dios siempre genera interrogantes, cuestionamientos, polémicas de todo tipo. Alguien puede decir: ¿podrá conocer a alguien a Dios? Otro pueden decir: ¿cómo puedo conocer yo a alguien al cual no veo? ¿Cómo puedo confiar en alguien el que no sé si existe, ¿no? La gente habla de Dios, pero por tradiciones, por costumbres, pero nadie lo ha visto jamás. Y cosas así en el diario transcurrir de nuestras vidas escuchamos estas expresiones. Yo digo que hay dos formas en que la gente puede conocer a Dios. Hay una forma que es de carácter intelectual en el hombre natural. Aquí enseguida hacemos claridad de lo que es el hombre natural y lo explicamos para nuestros
amigos que se acercan a nuestro canal. El hombre natural es aquel que no tiene conocimiento de los principios, preceptos espirituales que están plasmados en las Sagradas Escrituras. El hombre natural es el que vive conforme a la corriente de este siglo. Vive apartado de Dios, es aborrecedor de Dios, aunque no lo confiese con sus labios, pero su conducta y su diario proceder, su forma de hablar, de andar y de pensar, confirma que él está separado del Señor y por lo tanto necesita el arrepentimiento para ser hallado en gracia delante del Señor. Ese es el hombre natural, el que no ha sido redimido, el que no ha sido santificado, el que no ha sido regenerado. Esa es una forma de conocer al Señor en una condición natural. Y Dios a los hombres les dio la capacidad intelectual de poder capacitarse, de poder estudiar, de poder ejercer estudios avanzados en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en las diferentes ramas que hoy conocemos. Pero lo que respecta a Dios, el hombre natural está imposibilitado para conocerle tal y cual como lo describe las Sagradas Escrituras. Lo más importante que es para conocer a Dios es que nosotros tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a recibir su palabra como lo que es ella, la verdad de Dios expresada en este santo libro, lo que nosotros conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura, el Verbo, el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, escrito aquí en este texto sagrado. Para poder conocer a Dios necesitamos tener una relación personal con Él. El rey David, conocido como el dulce cantor de Israel o el salmista, en el capítulo 25 del libro de los Salmos, en el verso 14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y añade David, dice, y a ellos hará conocer su pacto. El que desee conocer al Señor debe tener comunión íntima con Él, una relación estrecha de amigos. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Esta es una palabra bien hermosa que encontramos en este Salmo 25, verso 14, que nos enseña que a la medida que tengamos mayor comunión con nuestro Señor y Salvador, lo conoceremos muchísimo mejor. Y de esta manera, conociéndolo a Él muchísimo mejor, le amaremos como solo Dios se lo merece. Pero, ahí están los peros que siempre, nunca faltan. Para iniciar esta relación, esta comunión con Dios, que es de carácter incondicional, toda persona debe indefectiblemente nacer de nuevo. Este es un requisito que sin él es imposible llegar a conocer al Señor. La primera condición para poder llegar a conocer al Señor es oír su palabra, recibirla con fe, confesar nuestros pecados, apartarnos de él, para poder iniciar una vida íntima y de relación con nuestro Señor Jesús. Ahora, lo importante de este asunto en este momento es saber que el deseo de Dios es que todo ser humano le conozca. Ese es el deseo del Señor. Él desea ser conocido. Siempre estuvo interesado en saber qué opinión tenían de él la gente y aún sus propios discípulos. Aunque ya él sabía lo que cada uno pensaba de él. Y aún sabía que dentro de sus 12, del séquito de colaboradores suyos, había uno que le traicionaría. Jesús lo sabe todo porque Él es la sabiduría. Ahora, para estudiar y conocer a Dios, solo debemos tener una fuente, y esta fuente es la más confiable. Es su palabra, es la Biblia. Ella es la verdad. Y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. ¿Sabía usted que la Biblia no se esfuerza ni trata de demostrar la existencia de Dios? A diferencia de los necios, de los incrédulos, de los agnósticos,
que procuran, se esfuerzan, estudian, dedican muchísimo tiempo en tratar de demostrar la no existencia de Dios. A diferencia de estos personajes, Dios en su palabra tajantemente dice que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Además, el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 3, verso 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El ser humano prefiere negar la existencia de Dios porque él no quiere ser responsable de sus actos pecaminosos y saber que un día tendrá que rendirle cuenta a un Dios santo. Dios es infinito, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Debido a que es infinito y nosotros somos limitados en nuestros conocimientos, nunca llegaremos a conocer a plenitud, a un 100% al Señor. Salmo 139, versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, versículo número 6. Jesús, lo repito, estaba interesado en saber quién era Él para la gente, para los discípulos, los seguidores, los fariseos, los escribas. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 17. Podemos leer ese texto bíblico. Ahí vamos a encontrar este pasaje donde Jesús confronta a sus discípulos y les pregunta: ¿qué opina la gente de quién soy yo? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, todo el conocimiento, todo lo que nosotros podamos entender y comprender de quién es Dios, es por la misericordia de Él, que por su gracia nos permite conocerle a la luz de las Escrituras. Cuando Jesús inició su ministerio, muchos lo consideraron un profeta de Dios, un simple mensajero, y aunque hizo muchos milagros, no pudieron entender ni reconocer quién era realmente Jesús. Con el tiempo, solo sus discípulos pudieron comprender quién era realmente Jesús, y escribieron en sus libros acerca de su señorío sobre todo lo creado. Ahora miremos lo que el apóstol Pablo dice en el primer capítulo, los Colosenses, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, epístola maravillosa que escribiera el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, que un tiempo fuese perseguidor acérrimo de la iglesia, pero que Dios le llamó por su gracia y misericordia. Del 15 al 17, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra tan gloriosa que nos dejó registrado el apóstol Pablo allí. Ahora, a través de los evangelios, eso fue lo que escribió Pablo, pero a través de los evangelios podemos ver que sus discípulos comenzaron llamando a Jesús Rabí, que quiere decir maestro. Juan capítulo 1, verso 38 dice de la siguiente manera. Juan 1:38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro.
¿dónde moras? O sea, maestro. Sus discípulos, sus seguidores, primeramente a Jesús le llamaron maestro. Pero poco a poco, a medida que ellos fueron acercándose a él, conociendo el ministerio de Jesús y las experiencias que tuvieron con él, pasaron a reconocer la autoridad, su señorío, su poder y su gloria, hasta tal punto de ver que por las manos de Jesús eran hechos milagros, prodigios. Y entonces ellos pudieron entender que este maestro era más que un maestro, que era el Dios mismo que se había hecho carne. Comenzaron a ver que este Dios era el profeta anunciado por los antepasados, era el redentor prometido, era el Dios que venía a traer liberación a sus almas. Cuando sus discípulos reconocieron el señorío de Cristo, ellos se identificaron automáticamente como esclavos, como siervos de Jesús. Por esto es importante para nosotros como iglesia del Señor saber quién es Jesús. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos los primeros 4 libros, a los cuales les conocemos como los Evangelios. Mateo, que es el primero, inicia su evangelio con la genealogía de Jesús. Y de esta manera él estaba confirmándole a los judíos, a quienes estaba dirigido especialmente este libro, que Jesús era quien salvaría a su pueblo de sus pecados y era el rey prometido a David. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Allí en los libros históricos podemos encontrar este pasaje bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando del pacto que es conocido como el pacto davídico, o el pacto que Dios hizo con David, que de su descendencia habría un rey en el trono de Israel para siempre. Mateo, podemos considerar a Mateo que es el puente que unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y es el libro que contiene el mayor número de citas del Antiguo Testamento de los 4 evangelios. O sea que si nosotros sumamos Marcos, Lucas y Juan, los milagros que ahí aparecen de Jesús y las referencias bíblicas que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento, en estos 3 libros, Mateo solamente los supera a ellos porque tienen la mayor referencias bíblicas del antiguo pacto donde se anunciaba a este Mesías, a este Redentor. Ahora miremos a Marcos. Marcos inicia su relato desde el bautismo de Jesús y lo presenta como siervo. Y su evangelio estaba dirigido especialmente a los romanos. Lucas comienza su relato tomando como el principio todos los sucesos que acontecieron 6 meses antes de que María concibiese del Espíritu Santo. O sea que Lucas comenzó 6 meses antes de que la visitación gloriosa del Espíritu Santo tocara el vientre de María y ella pudiera entonces concebir a Jesús, el Mesías, el Salvador. Sin embargo, Juan, a diferencia de los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que son considerados evangelios sinópticos porque todos hablan de lo mismo desde un mismo punto de vista. Eso es lo que quiere decir sinóptico, ver todo desde un mismo punto de vista. Juan, a diferencia de ellos, inicia su relato no teniendo en cuenta el orden cronológico de los tiempos. El nacimiento de Jesús, él no habla de Jesús en el templo ni de su bautismo. Juan, desde el principio de sus escritos, muestra aspectos desde la vida de Jesús de carácter espiritual y él lo presenta como el verbo de Dios. En el principio era el verbo, ya habla de que él no tenía ni principio ni fin y lo presenta como la palabra, como Dios mismo. Juan entonces, sus escritos está presentando a Jesús como ¿quién? Como Dios.
Ahora, mientras que Mateo y Lucas buscan mostrar el principio de la vida del Señor Jesús en la tierra desde un orden generacional, Juan está interesado en mostrar al mundo que Dios es eterno y no tiene principio de días. Dios es eterno. Hablar de la descendencia o de la generación por la cual vendría Jesús no es el tema de Juan. A él no le interesó esto. Él se fue enseguida directo al grano, presentándolo como el Dios verdadero. Juan tiene toda la intención de comenzar su evangelio demostrando que Jesús es Dios encarnado. Primer capítulo de Juan, versículo 14. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo aquí en la mano. Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora miremos este contraste. Vamos a hacer un contraste entre Juan, el evangelista, y Moisés. Juan, al igual que Moisés, quien escribió el Génesis, dice que en el principio de toda la creación, por medio del poder de la palabra, Dios creó todas las cosas. Y dijo Dios y fue hecho. Génesis capítulo 1, versículo 27, fue decir, y dijo Dios y todo fue hecho por el poder de su palabra. La palabra, el verbo, se hizo y todo fue hecho por el poder de la palabra del Señor. Entonces podemos entender hasta este momento que todo lo que se ve, toda la creación, toda la naturaleza, todo lo que nuestros ojos físicos pueden identificar como creación, fue hecho de lo que no se veía. Se fue hecho por el poder de la palabra del Señor. Ahora, del mismo modo, Juan inicia su relato nuevamente desde el principio, pero ahora en el Nuevo Testamento, haciendo una separación entre lo que fue el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora Juan dice, en el principio era el verbo. En el principio, en el Antiguo Testamento, Moisés habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Juan también habla de un principio, pero el principio que de todas las cosas, que Jesús es Dios soberanamente por encima de la incredulidad de la gente, por encima de los que niegan la encarnación de nuestro Señor y Salvador. Ahora, demostrando de esta manera que esa palabra creacional del Génesis, que aquel verbo, aquella palabra que es la acción viva, la acción creadora, por quien asimismo hizo todo el universo, y fuera de esa poderosa palabra nada ha sido hecho, aquella palabra existió desde el principio y es eterna y es Dios mismo por los siglos de los siglos. Dios es Dios sobre todas las cosas. El verbo, la palabra, el logos, como usted le quiera decir, como usted le quiera identificar, siempre ha existido, pero que nadie había visto, porque Dios es invisible. Dios es espíritu. Juan también lo escribe, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, pero este Dios que es espíritu, un día se hizo visible. Y aquel verbo creador se manifestó al mundo. Aquel verbo creador se vistió de carne. Aquel verbo que por el poder de su palabra tomó forma de hombre para venir al mundo y salvar al mundo de sus pecados y redimirlo por su preciosa sangre. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Ningún hombre de la antigüedad pudo ver a Dios. Ninguno. Tan solo oyeron palabras por medio de los profetas, los cuales anunciaban el mensaje divino y utilizaban esta expresión: vino a mí palabra del Señor. Estando yo en el Espíritu, vino a mí palabra del Señor. Y utilizaban esta expresión. Y es muy común al estudiar los profetas, los libros históricos y toda la vida de los reyes, que siempre los siervos del Señor hablaban de esta manera: vino a mí palabra del Señor. A diferencia de Jesús, que Él es Dios, Dios que se hizo hombre, que se encarnó, Él cuando habló, Él cuando predicó, Él cuando compartió el evangelio, nunca dijo ni se expresó de esta manera: vino a mí
palabra del Señor, o vino a mí palabra de Jehová. Él nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, es el Jehová del que habla el Antiguo Testamento. Y Él no podría decir vino a mí palabra de Jehová, porque Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Aquí me estoy adelantando un poco hasta enseñanza, a lo que queremos llegar. Y en Él, en Jesús, se cumplieron todas las promesas anunciadas por los profetas de la antigüedad. Jesús es el Señor de todo lo creado. Ahora miremos lo que dice Mateo capítulo 8, del verso 23 al 26, cual creo que usted pueda leerlo para ganar un poquito de tiempo. Yo leeré solamente el verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este?, decían los judíos, porque según la tradición religiosa de estos hombres, solo Dios podía y tiene el poder para controlar la creación. Ellos conocían el relato histórico cuando Dios separó las aguas del Mar Rojo, separó las aguas del Jordán para que el pueblo en ambas ocasiones pasara en seco y cruzara estos grandes ríos y mares. Ellos entendían esto. Job capítulo 9 versículo 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ellos no podían entender cómo Jesús podía caminar por las aguas. No podían entenderse. Al ver este acontecimiento se maravillaban. O sea, cada vez que tenían comunión con el Señor, cada vez que le veían manifestando su poder, su gloria, su deidad, ellos iban entendiendo poco a poco de que Jesús es Dios encarnado. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Esto que nos enseña a nosotros es un buen interrogante, ¿verdad? Que a medida que nos acerquemos al Señor, a medida que le conozcamos a la luz de las Escrituras, podremos entender y comprender que Él es el Señor y Salvador, que Él es el Rey, que Él es nuestro sanador, que Él es el todo. Todo fue hecho por Él y para la gloria de Él, de que Él nos compró a precio de sangre, que ya nuestra vida no nos pertenece, que Él todo lo ha hecho para la gloria de su nombre. Jesús es el Señor sobre el reino de los muertos. Jesús tuvo el poder para decirle, Lázaro, sal fuera. O sea, venció la muerte con el poder de su palabra. Jesús, el Señor sobre los demonios. Mateo capítulo 4, versículo 9, dice la Escritura, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Estamos hablando aquí de la tentación del adversario de Satanás a nuestro Señor. Y el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, no a 3 dioses ni a 4 dioses, a nadie, y a Él solo servirás. No hay Dios más fuera que Cristo. Él es el único y sabio Dios. Lucas capítulo 4 del 32 al 36 dice, a partir del 34 leeré, diciendo, déjanos, están hablando unos espíritus, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Me llama la atención, y aquí hago una pausita, de que los espíritus inmundos, el diablo, conozcan quién es Dios, conozcan quién es Jesús, y mucho o un gran sector de la iglesia no conozcan quién es Jesús, no conozcan quién es su Salvador, no conozcan quién es su Señor, quién es su Redentor. En aquel pasaje del espíritu que quisieron reprender los hijos de un tal Etseba, ellos dijeron, a Jesús conocemos, y a Pablo también, al cual él predica, ¿verdad? Ellos conocían la autoridad, a Dios mismo. Y dice también otro pasaje que los espíritus, el diablo que cree y tiembla, o sea que él conoce la autoridad, quién representa la autoridad. Y lo repito, tristemente, mucho sector de la iglesia no conoce a Jesús, solamente, como dijo Job, de oídas te había oídos. Pero hoy, permita Dios que hoy
los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que no solo te oigas, sino que con toda tu mente y todo tu corazón podamos entender y comprender quién es Jesús en esta noche. Ahora, ahorita me adelanté un poco al objetivo de esta enseñanza, pero vamos a ponerle aquí como especie de un subtítulo: Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Es un tema bien polémico que podrá contrastar, podrá hacer crujir los dientes a muchos, pero vamos a la Escritura. Jesús en sus prédicas daba pistas de quién era él, pero no todos podían comprender la manera de hablar, porque la Biblia dice que él lo hacía a través de alegorías, comparaciones y de parábolas. En el Antiguo Testamento encontramos que el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5, dice: así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega. Estoy leyéndolo como está ahí literalmente. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega. Ahora, según el Nuevo Testamento, si nosotros miramos la creación a la luz del Nuevo Testamento, podemos plantear un interrogante: ¿quién fue el creador del universo y de todo lo que hay? La tierra, los mares, los cielos, las aves. ¿Quién fue el creador? ¿Quién creó todas las cosas? La respuesta la encontramos aquí. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Para qué quiero demostrar yo con estos dos versículos? Isaías 42, 5 y Juan 1, 3. Que ya el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los profetas estaban anunciando que este Jesús, el creador de todas las cosas y que por el cual todo lo que ha sido hecho fue hecho por el poder de su palabra, es el mismo del cual está hablando Isaías en este pasaje bíblico, el cual leímos en el 42, verso 5. Ahora vemos que esto es desde un aspecto profético. ¿Qué dijo el Señor respecto de su nombre en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló el Señor acerca de su nombre? ¿Cómo se identificaba el Señor en el Antiguo Testamento? Vamos a ver un poquito esta parte. Vamos a trasladarnos aquí a Isaías, capítulo 44, versículo número 6. Isaías 44, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo literalmente, como lo encontramos aquí en este texto. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está hablando aquí, se está identificando que yo soy ¿qué? El primero y yo soy el postrero. El autor del libro de Apocalipsis, Juan, dice, hablando de Jesús, que Él es el alfa y la omega. En otras palabras, está diciendo lo mismo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Este Jehová del que está anunciando Isaías en el capítulo 44, verso 6, es el mismo que está hablando Juan allá en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿en nombre de quién hizo Jesús todos los milagros, las proezas y las maravillas que ejecutó en los días de su ministerio? Dice que Él dio autoridad a la iglesia sobre los demonios, sobre las enfermedades, y esa autoridad ha sido delegada a todos los creyentes. Digo, para que en su nombre sean sanados los enfermos, sean libertados los cautivos. ¿En el nombre de quién? No en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Él. Jesús es Dios. Y ahora miremos un aspecto del ministerio de Jesús. Cuando Jesús se refirió a la ley, Él dijo: oyeron que fue dicho, o sea, la ley, oyeron que fue dicho, mas yo
Mas yo les digo, cuando los judíos y los fariseos escucharon esta expresión de Jesús, le trataron de blasfemo, de que estaba tomando la posición de Dios, que se estaba haciendo Dios. ¿Quién había dado la ley a Moisés? Él mismo en el monte Sinaí. Ahora, él le estaba ahora presentando que había algo muchísimo mejor, muchísimo más beneficioso para aquel que creyera en él, que era el pacto de gracia. Dijo, oyeron que fue dicho, mas ahora yo digo. O sea, había un contraste entre lo uno y lo otro. No hay contradicción, sino que él estaba presentando un pacto que estaba establecido sobre mejores promesas, el pacto de la gracia. Jesús, allá habla el libro de los Salmos de él, dice de la siguiente manera en el capítulo 27, versículo 1, dice, y leo, repito literalmente, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Llama la atención que en el Nuevo Testamento Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice, hablando de Jesús, dice, yo soy la luz del mundo. Aquí podemos identificar que esa luz y salvación de que estaba hablando el salmista es la misma que está presentando Juan en su libro conocido como el Evangelio según San Juan. Aquí no hay contradicción alguna. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Venía y vino, estuvo en medio de los hombres, predicó, fue rechazado por su pueblo judío, fue llevado a la cruz del Calvario, pero les dio la potestad, nos dio el privilegio para que todo aquel que en él cree reciba salvación y vida eterna. Y nos ha constituido por su gracia y misericordia en sus hijos. Ahora podemos ver que la confesión más contundente que Dios hizo de él en el Antiguo Testamento, de su nombre, de cómo se presentaba, la encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para comisionarlo, para que libertase al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés. No, desde el 13. Perdón, leo desde el 13. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y dice Moisés, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí se presenta a Dios como el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Bendito sea nuestro Señor, Dios y libertador. Ahora, Juan, en sus escritos del Nuevo Testamento, a diferencia, como lo dije hace un rato, de Mateo, Marcos y Lucas, Juan se encarga de presentar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en su texto, en su libro, presenta a Jesús como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy, siempre confirmando que Jesús, el Redentor, el Dios encarnado, ese es el mismo que se le presentó a Moisés diciéndole, yo soy, diles que yo soy, te envía. Esa está la confirmación más contundente de que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús en una conversación, en un diálogo con los fariseos, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo, antes que Abraham fuese, yo era o yo iba a ser. Jesús tajantemente dijo, yo soy. Y así lo confirma el escritor sagrado en
el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, hablando de Jesús, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías lo dice de la siguiente manera, capítulo 44, verso 6. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Apocalipsis, que ahorita lo cité, pero aquí está el texto, capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. O sea, yo soy el principio y soy el fin de todas las cosas. Termino para ir ya aterrizando en esta enseñanza en el día de hoy. Concluimos con este pensamiento que encontramos ahí en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, un texto bien conocido por la iglesia en general, pasaje que muchas veces es compartido en muchas congregaciones, pero es importante que tengamos la revelación de quién es del que se está hablando aquí. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el principio del evangelio de Cristo. Este es el fundamento del nuevo pacto, que Dios se hizo carne para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Cristo, que es Dios encarnado, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, según Efesios capítulo 5, versículo 2. Él se despojó a sí mismo, haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros con la riqueza de su gracia, con la riqueza de su palabra, con la riqueza de su misericordia, para que nosotros por medio de su muerte alcanzáramos la benevolencia del Señor. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para esto Dios se hizo carne, por amor, para librarnos de su ira venidera. Porque por su gracia, dijo Pablo, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, versículo 8. ¿Para qué se hizo Dios hombre? Sencillamente porque el primer hombre, Adán, pecó, y al pecar Adán, todo lo encerró bajo maldición del Señor. Todo lo encerró. El pecado, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, pasó a todos los hombres. Pasó la desobediencia, pasó el aborrecimiento a las cosas sagradas, pasó la inmoralidad sexual, la rebeldía en contra del Señor. O sea, un hombre pecó y todo lo encerró bajo maldición. Ahora, un hombre tenía que venir a rescatar lo que el primer hombre perdió en el huerto de Edén. ¿Qué perdió? La comunión con Dios. ¿Qué perdió? La imagen de Dios. Recordemos lo que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios puesta en Adán, creado en perfección sin pecado alguno, la perdió por causa del pecado. Ahora en Cristo Jesús, que Dios encarnado en él se hizo hombre, vino a devolvernos lo que Adán perdió en el huerto de la paz con Dios y la amistad con el Señor. Ahora hemos sido reconciliados y justificados por la fe en Cristo Jesús, y ahora la imagen de Cristo se está formando en nuestro interior para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios se hizo hombre, para redimirnos de la condenación eterna y concedernos en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Hoy es día de salvación para ti, amigo. Tú que estás atento a esta predicación, hoy no te hemos hablado de religión, porque en este canal no hablamos de religión, hablamos y proclamamos el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, y te lo hemos presentado como el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Redentor, el que te está esperando para que
seas librado de la condenación eterna que vendrá para todos aquellos que aborrecen el plan de salvación en Cristo Jesús. Este es el día de salvación para ti. No cierres tu corazón al llamado del Señor. Arrepiente de tus pecados. Es tiempo de salvación. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos, y es mi deseo que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla, que podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Paz a vosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.